un podcast de Cooperativa. Pero dijimos que íbamos a hablar de inteligencia artificial y del trabajo, y este dato que es bien impresionante, no es mío, es del World Economic Forum, y da cuenta de que el 75% de las empresas planea adoptar inteligencia artificial de aquí a 5 años. Y estudios internacionales estiman que en su implementación podría aumentar la productividad hasta un 40% en determinadas industrias. De ahí uno salta al tiro y dice, bueno, ¿qué me van a reemplazar por un computador, por una máquina, por un cerebro de fierro? ¿O va a ser complementario? ¿Va a ser mi jefe de inteligencia artificial? ¿O hay que adaptarse al modelo y tenerlo como colaborador al lado? De eso queremos conversar, queremos hablar, porque hay gente que se preocupa, por supuesto, y hay otros que lo toman con súper naturalidad. Además que avanza todo esto tan rápido, de repente en 6, 8 meses cambia todo. ¿Qué irá a pasar de aquí para adelante? Está con nosotros Pablo Fuenzalida. Él es especialista en transformación humana con más de 23 años de experiencia, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y fundador de Dinámicas Humanas y Duman Lab. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a la cooperativa. Hola Sebastián, y hola a todos los radioescuchas, ¿cómo están? Muy bien, algunos se preocupan con estos temas. Me van a dejar sin pega las máquinas, ¿no? Pero totalmente, ¿sabes qué, Sebastián? Quiero partir con que en general estamos preocupados por los problemas sociopolíticos y más encima empieza a pasar todo el tema de la inteligencia artificial. Claro. Es como que todos nos abrumamos un poco con los altos grados de incertidumbre con lo que estamos viviendo. Acabo de mundo, diría mi abuelita. Exactamente. ¿Y qué es lo que nos pasa con la inteligencia artificial? Lo primero es que todo ser humano tiene un sistema nervioso. Estoy diciendo algo muy obvio, pero lo estoy diciendo obvio con una intención, de que cuando no comprendemos cómo funciona nuestro sistema nervioso, estamos a merced de nuestro sistema nervioso. Y una de las cosas que nos pasa es que el sistema nervioso siempre está buscando comprender el futuro y poder predecirlo, porque eso le da tranquilidad y le da calma. Entonces, cuando viene un cambio como la inteligencia artificial, que conocemos algunas ideas pero no lo conocemos completamente, el sistema nervioso se nos vuelve loco. Y eso hace que nos conecte con emociones como la preocupación, el miedo, nos produzca ansiedad y empiecen los pensamientos reiterativos: iré a perder el trabajo, iré a reemplazar, no tengo valor frente a esta nueva manera de vivir, etcétera. Y todos esos pensamientos van concatenando un circuito súper negativo para los seres humanos, que desplaza el bienestar y nos deja empezar a estar todo el rato estresados y ansiosos. Pero es que imagínate cómo ha sido el cambio de brutal, no sé, voy a poner un plazo, 50 años. Mi abuelito, cuando entraba a trabajar, pensaba entrar a la pega y quedarse, que le dieran la bandeja esa de los 25 años, de los 30, no sé cuántos años de trabajo. Después la cosa fue evolucionando, se transformó en que los más jóvenes entraban a trabajar y era muy dinámico, duraban 2, 3, 4 años los trabajos, se iban moviendo. Ya eso al que estaba en la generación anterior decía incertidumbre: pucha, ¿por qué mi hijo, por qué mi nieto no hace lo mismo que yo, la carrera funcionaria? Y ahora viene esto otro, que los que en este minuto estaban diciendo, bueno, me muevo de pega 2, 3, 4 años, dicen, pucha, a lo mejor ya no me muevo de pega porque va a llegar un minuto en que a lo mejor no voy a encontrar pega. Entonces, los escenarios desde el punto de vista laboral, al menos lo pienso yo así, han sido súper dinámicos en las últimas décadas. Han sido muy dinámicos, y voy a decir algo: la aceleración de los procesos de transformación y cambio a nivel mundial, en las organizaciones, en la manera de vivir, el increíble conocimiento que estamos hoy día teniendo de neurociencia, estamos descubriendo muchas cosas, ni hablar de todos los cambios que han habido sociopolíticos, hacen que efectivamente nuestro sistema nervioso le esté costando mucho poder adaptarse a estos niveles de incertidumbre. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Como tú ahí nombraste algunas generaciones, las generaciones que llevan más tiempo estaban más acostumbradas a ciertos procesos de certeza. Estos 25 años me iban a dar un cuadrito, me iban a dar un reloj o algo, cosas así. Eso hoy día no existe, lo primero. Pero lo segundo, que hay un elemento que se habla pocas veces, y es lo siguiente: una persona que lleva mucho tiempo trabajando ha podido ir desarrollando una cierta autoestima y valor en el trabajo. Claro. Sin embargo, los más jóvenes están en el proceso de construcción de su valor
y aparece la inteligencia artificial que aparentemente les puede arrebatar el trabajo. Entonces, en general, es increíble, pero a veces a los más jóvenes les cuesta más el tema de la inteligencia artificial en términos de que aquellos que tienen más edad se lo están viviendo como un nuevo cambio que está ocurriendo, acelerado, etcétera, pero un nuevo cambio que tenemos que adaptarnos, pero yo sé que conozco mi valor. El mayor problema... Perdona que te interrumpa. Sí. O sea, en los mayores, la barrera es más técnica, porque no necesariamente entienden, y en los más jóvenes, esa sí es más emocional. Es más emocional. Ahora, estoy hablando a una persona con mucha edad puede ser totalmente emocional. Estoy hablando de lo que está pasando a nivel más grande. Ese tema emocional es muy importante porque hablamos poco de las emociones, y las emociones son biología, es decir, ocurren en nuestra fisiología y nos preparan y predisponen para las conductas. Por lo tanto, si una persona está intervenida emocionalmente y siente ansiedad, siente miedo, siente estrés, esos tres componentes biológicos están sustentados en el miedo, y el miedo prepara el cuerpo para huir, y cuando no puede huir, para pelear, y por lo tanto andamos más agresivos, andamos más violentos, porque no podemos salir de la inteligencia artificial y no podemos dejar de trabajar porque necesitamos financiar nuestra vida. Sin duda. Ahora, ¿cómo saltamos esa valla? ¿Cómo saltamos la valla del miedo? Porque ahí viene todo, el miedo se traspasa a otras cosas, las inseguridades, soy malo, no ese famoso síndrome del impostor del que se habló harto hace algún tiempo atrás, que uno siente que no se percibe como un buen empleado, sino que como malo, en fin. Y cómo al saltar la valla, te terminas amigando, por decirlo de alguna manera, con la inteligencia artificial que puede estar trabajando al lado tuyo. Exactamente, mira, lo primero que la inteligencia artificial, cuando podemos mirarla como un asistente o una asistente que nos puede acompañar y aportar en el trabajo que nosotros estamos haciendo, la relación con la inteligencia artificial cambia porque ya no deja de ser amenazante, sino que puede ser un gran colaborador. Y ahí yo invito a todos los radioescuchas, a todos quienes nos están escuchando, que sean curiosos, que a mí me gusta la palabra chilena cachurear, que entren a cachurear, que investiguen, que se meten, que aprendan, porque la inteligencia artificial, y probablemente una de las más conocidas, pero hay muchas, es ChatGPT, claro. Uno puede entrar, hacerle preguntas, empezar a comprender, háblale de tu trabajo, pregúntale qué es lo que ves, cuéntale quién eres tú, cómo haces las cosas, y empieza a entenderte y comprender que tú estás hablando con alguien que no es humano, pero que sí tiene una cierta inteligencia que te puede aportar en tu trabajo. Y de hecho te puedes partir con la primera pregunta, contándole todo lo que se trata de tu trabajo y preguntarle en qué te puede ayudar respecto de tu trabajo. Y vas a ver cómo van a empezar a aparecer posibilidades. Cuando los seres humanos nos empezamos a conectar con las posibilidades, el miedo te corre un poco y aparece el entusiasmo. Entonces podemos empezar a cambiar la relación con la inteligencia artificial a una emoción, porque el entusiasmo no es una emoción y por lo tanto también es biológica, que va a predisponer al cuerpo a participar, a entretenerse, a crear, etcétera. Ahora uno ahí tiene que ser también cuidadoso como jefe, creo yo, porque en algunos lugares está súper institucionalizado y ya las empresas han hasta adquirido licencias y la gente trabaja con, no sé, con Copilot, que es un asistente, en fin, hay distintas marcas que son de distintas compañías que son bien útiles y bien funcionales y que están adaptados, como se va alimentando justamente de la información, de la data que uno tiene, se van creciendo en el fondo y van siendo expertos en el fondo en el tema donde uno está. Pero todavía creo yo que en algunas estructuras quizás más antiguas, incluso en el mundo universitario, que hay que crear todo, creo yo, en el proceso formativo. Porque hoy efectivamente hay un problema de que los cabros pasan las cosas todas por ChatGPT y después los profesores lo verifican y dicen texto 97% y les ponen un 1. Entonces, está súper sancionado, pero tampoco se estimula, o no sé si será en algunas o en todas, algunos levantan la mano y decir no es así en este lado, pero bueno, planteémoslo como una situación en algunos casos, que poco se estimula el hecho de que sí o sí, cuando los cabros que están en segundo, tercero, cuarto año de la universidad salgan al mundo laboral, van a tener que trabajar con inteligencia artificial. Claro, lo que pasa es que voy a decir algo como siempre, yo digo, el plutonio sirve para un montón de cosas tremendamente positivas en nuestra vida y también sirve para construir bombas atómicas. Entonces, la inteligencia artificial
va a tener beneficio en la medida que la uses bien. Y usarla bien, ¿qué significa? Que no elimine tu capacidad de discriminar, que no elimine tus valores, que no elimine tu capacidad de curiosear, de aprender, de redactar, etcétera. Entonces, si tú la usas como un descanso para no hacer, para no desarrollarte, vas a tener un problema. Y eso no pasa. Yo soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y efectivamente en la universidad todos los trabajos se pasan por un sistema que evalúan si hubo aquí un trabajo del estudiante o hubo un trabajo de la inteligencia artificial. ¿Y cuánto? Además, no solamente si hubo, sino que cuánto hubo. Exactamente, como tú lo dijiste, el porcentaje que hubo de uno de otro. Una persona, un estudiante que hace su trabajo, su respuesta, las hace por ejemplo en un Word, críticamente, piensa y luego lo pasa por la inteligencia artificial y le hace una primera revisión, es valiosísimo porque le va a mostrar cosas que eventualmente pueden no estar buenas, que pueden estar distintas, que puede mirar otra manera, pero parte con el trabajo personal y eso es disciplina. Y quienes somos profesores y quienes ejercen liderazgo, la invitación es a seguir impulsando el pensamiento crítico, la capacidad de discernir, la capacidad de actuar con valores, etcétera. No nos olvidemos que hasta ahora todas estas inteligencias artificiales de las que estamos hablando, las instrucciones se las estamos dando los seres humanos. Claro, los comandos. Exactamente. Y eso significa que tiene que ver conmigo. Ahora, todo el rato es en qué me aporta y me colabora y en qué me empieza a deteriorar alguna capacidad que es crítica y valiosa para mí. Y esa pregunta hay que tenerla constante. Ahora, ahí indudablemente la imagen, y eso es lo que algunos creen que puede llegar a pasar. Yo no sé si viste Wall-E, la película. Perdona el ejemplo que pongo, pero como los guatones que estaban en la silla de playa y que movían la pura mano nomás, que ya ni siquiera se movían. Como que la inteligencia artificial nos va a transformar un poco en eso. Que todo va a terminar descansando en ella. Y que ahí vamos a transformarnos en seres prescindibles. Esa es como la lectura que hoy por hoy muchos hacen. Claro, lo que pasa es que, voy a decir, esa definición es nuestra. Si nosotros le entregamos, voy a hablar del poder personal, si yo le entrego todo el poder de mi vida a la inteligencia artificial y se lo entrego que haga todo y que defina para dónde vamos, porque considero que es más inteligente que yo, tengo un problema. Entonces, si yo mantengo mi poder de decisión, de promptear, es decir, de hacer buenas preguntas para ir colaborando, para sacarme algunos trabajos que son innecesarios, donde yo no agrego más valor, la inteligencia artificial es una tremenda compañera. Ahora, ¿cómo establecemos el liderazgo del futuro? Yo creo que eso también es bien importante, porque ya no va a ser necesariamente el que más sabe, sino que yo creo que va a ser el que mejor aplica muchas de estas cosas, ¿no? Totalmente. Hoy día estamos evolucionando fuertemente hacia un liderazgo que nosotros decimos liderazgo consciente, ejercer liderazgo con conciencia. Y aquí eso tiene que ver con autoconocimiento y con la capacidad de comprender también sistémicamente que todo está conectado con todo. Todo el liderazgo egoico, y me refiero al liderazgo egoico, mucho más asimétrico, donde el líder es quien sabe, quien tiene la respuesta, está muriendo y las empresas que no hagan cambios pronto van a morir porque efectivamente hoy día el aprendizaje técnico se ha comoditizado. Es decir, todo el mundo tiene acceso a ese tipo de aprendizaje. El tema clave tiene que ver con la capacidad de desarrollar a la gente, de inspirar con un propósito, de gestionar emociones, de abrir posibilidades, de inspirar, por ejemplo, la inteligencia artificial, no imponerla, inspirarla, llenarla de sentido para que la gente, y hacia allá se está moviendo el ejercicio de liderazgo. Ahora, perdona, como cambia el proceso formativo en lo técnico, para algunos una buena noticia porque se hace más masivo y todos van a tener acceso a ello, pero para otros es una mala noticia porque se va a perder la especialidad también. Claro, y esa especialidad, quienes hoy día son muy especialistas técnicamente, tienen que evolucionar para ir incorporando más habilidades socioemocionales, es decir, de comunicación, de relación, de gestión emocional y habilidades para el ejercicio del liderazgo. Y cuando me refiero específicamente al ejercicio del liderazgo, voy a hablar de la palabra movilizar, que no es mover. Mover es cuando yo hago todo a la fuerza, liderazgo antiguo, pero movilizar es la capacidad de como encender el poder personal de las distintas personas, colaboradores dentro de la organización para que cada uno por sí mismo quiera afrontar los desafíos naturales de que tienen todos los negocios y las empresas. ¿Y cómo va a cambiar de aquí en adelante? Porque hablamos mucho hablamos de lo universitario, hablamos del desarrollo en la pega, en la oficina,
Pero otra cosa también es la búsqueda de pega, el mercado laboral. ¿Cómo va a cambiar también no solamente el buscar pega, sino que las distintas habilidades que se van a observar a la hora de seleccionar a una persona para que ingrese a un trabajo? Mira, hoy día, y digo hoy, a pesar de que hay empresas que todavía no lo hacen, es fundamental, personas que están buscando trabajo, aprendan a aprender. Aprendan a aprender, es decir, que tengan un rango de flexibilidad y de apertura al aprendizaje. Como partimos conversando los dos, estamos en un mundo que está evolucionando a una velocidad increíble. Para poder irse adaptando, la capacidad de aprendizaje es fundamental. Es decir, no es lo que sabes, es tu capacidad de incorporar nuevo conocimiento y aprender. Y no solo conocimiento desde la perspectiva de información en el cerebro, sino la capacidad de generar nuevas conductas, hacer cosas diferentes. Entonces, ese es uno de los ejes que está evolucionando. De hecho, es más, se espera que dentro de los próximos 5 años, más o menos el 85% de las empresas pongan su especial atención en esta capacidad, la capacidad de aprender cuán flexible, cuán abierto, cuán dispuesto estás a incorporar nuevos comportamientos, nuevos conocimientos y hacer las cosas de una manera distinta. Porque todo está cambiando a una velocidad enorme. Perdona, la experiencia laboral va a quedar en un segundo plano entonces. Va a ser todo... La experiencia, ojo, no digo, la quiero poner... sí en un segundo plano, ¿ya?, pero no menos importante. Okay. ¿Qué significa eso? Significa que la experiencia te da la capacidad de discernimiento, de pensamiento crítico, de tomar buenas decisiones. Y no se te olvide que la inteligencia artificial no tiene valores, no opera así, tú le puedes ir incorporando cosas, pero finalmente quien toma la decisión y quien dice lo que me dijo la inteligencia artificial, lo voy a tomar o no lo voy a tomar, sigo siendo yo. Hasta ahora. Hasta ahora. Vaya a saber qué es lo que va a pasar más adelante. Exacto. Sí. ¿Tú crees que va a ser más o menos así estable esto en el mediano plazo? Porque lo que decía al principio cuando introducía la conversación, todo es tan dinámico, todo cambia tan rápido que a veces lo que estamos conversando ahora resulta que en 6 meses más ya está obsoleto. Estoy totalmente contigo y yo creo que hay que estar abierto al misterio de esta transformación que estamos viviendo. Por primera vez, Yuval Noah Harari, que este escritor que tiene 4 libros extraordinarios y que ha analizado mucho la evolución de la inteligencia artificial, pero también desde las conductas humanas históricas, una de las cosas que decía, el mayor problema que hemos generado con la inteligencia artificial o que podríamos tener es si le pasamos todo el poder de nuestra vida a la inteligencia artificial. Y eso son decisiones que son humanas, por lo tanto, sí hay un poder humano que yo espero que nunca se pase y creo que esa valla, confío todavía 100% en la humanidad que no vamos a llegar hasta ese punto, sino que simplemente un proceso de adaptación fuerte para cambios que pueden ser tremendamente positivos cuando los usamos muy bien y a favor de la humanidad y de nuestras organizaciones y de nuestras vidas. Súper interesante conversación con Pablo Fuenzalida, especialista en transformación humana, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, fundador de Dinámicas Humanas y Human Lab, a propósito de la irrupción de la inteligencia artificial, no solo en el trabajo, en la vida cotidiana, incluso también en el último tiempo. Calma y paciencia, entonces, el último mensaje de Pablo. Exactamente, calma, paciencia y curiosidad. Curioseen ahí con la inteligencia artificial. Muchas gracias por tu invitación, Sebastián, y gracias a todos los radioescuchas. Chao, que te vaya muy bien, Pablo. Un abrazo, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Juan Lizama está con nosotros para hablar del streaming y los estrenos que se vienen, además con notitas, con voces de protagonistas. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Oye, la semana pasada hablábamos de 2 películas con corte político, para pensar, para reflexionar. Y hoy día vengo totalmente distinto, Seba. Traigo 2 series que son harta piel, harta pasión, pero también harta tensión. Son 2 series bien distintas, pero que tienen muchas cosas en común. Y vamos a partir con lo que viene de Norteamérica, con una de las mejores series del 2025 que finalmente se estrenó acá en Latinoamérica a través de HBO Max. Así que comencemos con esto que es Más que Rivales. Canada-Russia final showcasing the 2 most talked about prospects in the world. Canada's Shane Hollander
Más que rivales o Heated Rivalry, que también podría traducirse como rivalidad agitada o acalorada, y la verdad es que le viene muy bien ese nombre, Seba, a esta serie, Es que como viene desde... Tiene que ver con el deporte esto, ¿no? Sí, pues es una serie deportiva que está ambientada en el hockey sobre hielo a nivel profesional, las ligas que se juegan específicamente en Norteamérica, y sigue a dos jugadores, dos promesas del hockey sobre hielo. Por un lado, Shane Hollander, que es un jugador canadiense, y por otro lado, Ilya Rosanov, una promesa del patinaje ruso que llega al hockey. Bueno, son dos jugadores muy talentosos, muy jóvenes, que tienen un romance entre ellos, y la serie va mostrando la relación de estos dos personajes a lo largo de los años. Para hacer un paralelo ficticio obviamente, tiene que ver como esto sería como si Messi y Cristiano Ronaldo tuvieran un romance. Claro. Fueran las dos figuras más grandes del fútbol, paralelas obviamente, contemporáneas, pero que detrás de las cámaras, en la privacidad del hotel, tienen un apasionado romance, como dice esta serie. Es que una serie que, hay que decirlo... Perdona, Pablo, es súper interesante, sí, porque convengamos que por más que hayan existido muchos avances en la aceptación de la homosexualidad y todo, pero si hay un mundo que ha sido siempre súper hostil para eso, es el mundo del deporte, precisamente. Exactamente. Y precisamente habla de esto esta serie porque obviamente la relación entre ambos es un secreto que solo ellos deben saber, nadie puede enterarse. Primero, porque hay un tema, como dices tú, de un tabú dentro del deporte. De apariencias. Especialmente en un deporte que conocemos mucho acá en Sudamérica por básicamente agarrarse a combo por las peleas, que más que por lo que implica realmente el deporte, y tiene mucho de eso. O sea, los personajes acá, los dos protagonistas, no se achican a la hora de pelear con un rival en la cancha, y también trata de eso esta serie. Habla también de, por ejemplo, mantener los contratos con distintas marcas, con distintas empresas, siendo obviamente un deportista heterosexual, bien hombre, bien macho, y esa es la imagen que tratan de mantener ambos personajes. Y es una serie que se ríe un poco también de eso, obviamente trata de abordar esta temática, de ponerla en cuestión, esta apariencia que hay que guardar dentro del deporte, o que se guarda habitualmente, y rompe con eso. Una serie que, aparte de hablar de un deporte como el hockey sobre hielo, utiliza una narrativa muy vertiginosa que tiene que ver mucho con el deporte, con una banda sonora bien activa, bien movida, y con los momentos apasionados entre estos dos jugadores, también desde una óptica bien deportiva, como si fuera una pelea, como si fuera una lucha. La relación entre ellos no es sencilla, no es una relación que fluye rápidamente, sino que tiene esta tensión que es propia del deporte, y por eso también se hace muy interesante esta serie, porque mezcla dos mundos que la verdad es que no es muy común verlos en la televisión. Una pregunta casi más deportiva que de la película, pero que yo creo que igual es importante para la trama. ¿Son coequippers? ¿Son del mismo equipo o son rivales? No, son rivales. Son rivales. Mayor razón, pues. Son de equipos distintos, con detalles reales de la NHL, que es la liga que rige a esto. Uno juega en Boston y el otro juega en Montreal, y hay cambios de equipo, y hay clásicos, por ejemplo, o claro, partidos entre sí, hay competencias directamente entre ellos dos, así que tiene la parte deportiva, está muy muy bien hecha, pese a que es una serie, podríamos decirlo, mayoritariamente de género romántico. Tiene mucho de deporte esta serie, y tiene esa tensión propia del deporte, y eso es lo interesante de Más que Rivales, esta serie que la podemos ver en HBO Max, que tiene 6 episodios y que obviamente destacan las actuaciones de los dos protagonistas dentro de la cancha y fuera de la cancha. Una serie, hay que decirlo, Seba, subida de tono igual. Hay escenas bien explícitas, con harta piel. No te diría que rayando lo explícito, porque si sensual. Bien sensual. Es como casi como las películas del cable que daban. La del Chilevisión de los 90 en la medianoche. Claro. Okay. Como ese estilo. Hay que tener ojo con los niños, con los jóvenes. Sí, hay que tener ojo con los niños. Bueno, la serie, las plataformas
antes Te lo de advierten. reproducir una serie te lo advierten, tienen una clasificación por edad y además tienen una serie de palabras o conceptos que aparecen. Por ejemplo, violencia, sexo, alcohol, qué sé yo, aparece Sí, pues, te marca- avisado. Arriba Así que una viñeta se despliega que te dice justamente esa cosa. Oye, ¿es producción canadiense o gringa? es canadiense. Ya, Es de factura interesante canadiense. también, ¿ah? No es tan Sí, habitual tener series Y- de esa mano. Y por eso se demora en llegar, porque no viene con la maquinaria de Claro. Hollywood y tiene que hacerse el camino prácticamente la serie. Además es interesante porque como uno de los personajes rusos se habla en ruso y el otro personaje es canadiense y habla también en francés, así que hay... no se tiró la chacota, no es que todos hablen en inglés y Sí, como claro. que todo sea en inglés, pero es una serie bien real en ese sentido. Me recordó un poquito el ritmo rápido que tiene a El Oso. ¿Ya? Este ritmo vertiginoso de hartas imágenes, un montaje bien trabajado, es lo que tiene más o menos Más que Rivales, una serie que tiene saltos temporales importantes, va avanzando cada 6 meses, cada 3 meses, los jugadores no se ven a cada rato, Ujú. no tienen encuentros románticos a cada rato. No, pues están y en la- países distintos, además. Sí, están en países distintos, ciudades distintas y además es una serie que a lo largo de sus 6 capítulos explora prácticamente la carrera de los jugadores, así que es muy interesante también ver cómo va evolucionando la relación, la popularidad de cada uno de ellos, los contratos con las marcas, etcétera. Es una serie muy completa, realmente Más que Rivales, es mucho más que una historia de amor entre dos jugadores de patinaje, de hockey sobre hielo, y entrega mucho más, así que la recomendamos de todas maneras con la discreción de que no es para verla en el living con la familia. Es para creo yo. adultos. Es para adultos. Claro, es para adultos, sí, es para Ya, adultos. está Una buena, serie pero para me tincó muchísimo. Está súper entretenida. Tenemos Súper- serie. La vamos a ver con Tenemos mucho serie interés. Más que Rivales en HBO Max, la pueden revisar 6 episodios, se los van a devorar porque van avanzando rapidito. Buenísimo. Vamos con algo que comparte lo de la pasión, lo de la piel, pero desde otro lado. Esto es la segunda temporada de En el Barro. Reinserción. 12 horas laburo para ganar miseria. Yo soy una mina grande. Bueno, hablamos Ya, de esta oye, Seba ya hace un tiempo. Ya segunda temporada. Grabaron todo el tiro y la dividieron en dos, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Tincó, Grabaron pues, todo si la empalmado. primera temporada fue recién, pues. Fue el año pasado, de haber sido Claro. segundo semestre del Por año ahí, pasado. claro. La comentamos y ahora, bueno, la comentamos nuevamente porque tiene varios elementos llamativos esta segunda temporada de En el Barro, que es una especie de spin-off, de continuación de lo que fue la historia de El Marginal, esta gran serie Sí. argentina que está disponible en Netflix y que trata sobre Gladys de Borges, que es la esposa de Borges, que era uno de los personajes más interesantes de El Marginal, más Que era importantes el también. líder de la cárcel. El líder de la cárcel, y esta serie precisamente está ambientada en la cárcel con Gladys pasando por la cárcel, haciéndose cargo obviamente de Oye. su pasado, del pasado de su marido también. Un paréntesis a propósito, decía que ya tan rápido porque el otro día me apareció en Instagram una publicidad de Antín, mandando saludos a los chilenos y todo. Antín, que es Gerardo Romano, que es él es el jefe de la cárcel, no el líder, el jefe. Que vuelve a aparecer. Claro, que vuelve a aparecer, me sorprendió, pero yo no le puse tanta atención y dije, mira, sigue como que era la primera todavía, como Qué que era la simpático. misma. Pero me llamó mucho la atención ahora que tuvieran una segunda temporada al aire, pero ese es un factor también, el factor Antín, que es un personaje, insisto, Sí, de po. Gerardo Romano que Exacto. marcó mucho. Po. Sí, y de hecho Seba en esta temporada tiene mucho más protagonismo y tiene un final bien... que va a impactar a Ya. los fanáticos del Marginal. Precisamente lo que pasa con Antina a lo largo de la temporada, que deja de ser a todo esto Gerardo Romano un actor invitado en esta segunda temporada y pasa a ser ya parte del elenco Mejor. principal, así que Buenísimo. aparece bastante y tiene mucha influencia Que- dentro de la historia. Algo que echaron mucho de menos en la primera temporada fue justamente esta presencia media ahí, como ni tanto de Antín, porque era un personaje bueno. Sí, y acá tiene harta injerencia en lo que va pasando, pero hay que decirlo, es una historia que sigue precisamente o principalmente a Gladys, que es el personaje que interpreta Claro. Ana Garibaldi de manera magistral. A mí me recuerda mucho a lo que mostraba James Gandolfini cuando interpretaba a Tony Soprano en Los Sopranos. Es un personaje
muy crudo, muy alejado de lo estéticamente aceptado por la sociedad, y eso le da un grado de credibilidad mayor, creo yo, al personaje de Gladys Guerra, que interpreta Ana Garibaldi. Conversamos con ella, Seba, con la protagonista de En el Barro, esta serie que la tiene a ella como absoluta estrella, y hablamos precisamente de la inclusión de la China Suárez en el elenco de En el Barro, que es como el gran gancho popular que tiene esta segunda temporada de En el Barro, porque aparece la China Suárez como uno de los personajes principales y un personaje bien impactante por las escenas que tiene. Escuchemos lo que nos dijo Ana Garibaldi sobre su trabajo junto a la China Suárez y su participación en esta segunda temporada de En el Barro. Para mí la China fue yo nunca había laburado con ella, no la conocía. Creo que ella grabó la primera escena que tuvo conmigo. Me pareció súper respetuosa. Me dijo, ay, te pisé en tal texto. No. Es una tipa súper experimentada. Tiene muy buena onda para laburar. Es una más. Para mí fue alucinante laburar. Es muy divertida también. No sé. Yo la pasé muy bien. No, la verdad es que no especulo con qué va a pasar con su popularidad o sus seguidores. No estoy pensando en eso. Yo la veo como una actriz con la que tuve que trabajar, con la que me parece que me llevé muy bien. Todas nos llevamos muy bien y que aportó lo suyo. Que está bastante bueno lo que hace. Soy una mina grande. Bueno, Ana Garibaldi no le importa un poco la popularidad de la China Suárez, pero ciertamente va a traer muchos espectadores la presencia de la China Suárez, que lo repito, es una de las protagonistas, aparece mucho dentro de esta serie. Voy a ponerme casi como chimentero argentino. A la China Suárez la meten porque está de moda, está metida en todas las polémicas y escándalos, o hay un valor artístico de por medio. Yo creo que es una combinación. Ya. Es una combinación. O sea, no se puede omitir su aparición en portales de farándula, de espectáculos. Que está con Icardi, que los niños, que Vicuña, que se pelearon, que la guagua. A mí me parece fundamental está esa historia. Mira, entre Wanda Nara y la China Suárez y Mauro Icardi, el futbolista, es como que están todo el día en la tele argentina en redondo en esa historia. Tienen el monopolio de la farándula. Increíble. Sí. Y obviamente eso pesa. La temporada anterior, la figura conocida era la cantante María Becerra, que es una figura conocida, más conocida entre las generaciones más jóvenes, pero me parece que la China Suárez es mucho más transversal y es mucho más conocida en el resto de Latinoamérica. Acá en Chile la conocemos súper bien, en Argentina obviamente también, y eso va a traer espectadores. Tienes escenas bien subidas de tono la China Suárez en esta serie, y tienes escenas fuertes también, porque su personaje es una de las internas de esta cárcel, que es una especie como de esclava de la gringa, que es la jefa en esta segunda temporada de las internas, la que hace y deshace dentro del penal, y la China Suárez es una especie de esclava sexual o esclava derechamente ya a tiempo completo de este personaje. Entonces sufre hartos abusos, golpes, y tiene escenas bien fuertes el personaje de la China Suárez. Pero bueno, va a ser obviamente un elemento que va a llamar gente a ver esta segunda temporada del Marginal, que ya está disponible en Netflix y que continúa la historia de Gladys Guerra dentro de la cárcel. Ahora tiene que velar por la seguridad de su nieto, que está afuera, se mete en un secuestro, se sale con la suya al final, y hay que decirlo ahora, da para una tercera temporada en el Barro. Eso porque te iba a preguntar. dejan abierta la historia. Eso te iba a preguntar, si queda abierta o no. Sí, es muy interesante lo que hacen con esta serie, porque si bien es difícil que consiga nuevos espectadores, es una serie que a los espectadores a los fanáticos del Marginal y a los que ya se engancharon con la primera temporada de En el Barro les da bastante, les da mucho material, tiene una historia bien rica. Aparece también en esta segunda temporada Elegante, el cantante, que también es bien conocido en la farándula argentina. Tiene un final más o menos estuvo con Wanda, malo. de hecho, Elegante, ¿no? Si yo estoy, pues, Osvaldo, Osvaldo, estoy al dedillo de la farándula argentina, al dedillo. Es que si ustedes son como el Seba, que saben mucho, yo también sé harto de la farándula argentina, por trabajo me toca harto revisarla. No te hagáis el que por trabajo, sí, entretenida. Esta serie les va a gustar, porque van a ver hartas caras conocidas. Entonces,
esa me parece que es la gracia de esta serie. Aparte de darte una historia bien tensa, de darte también harta piel, harto momento sensual, te da, si eres fanático de la farándula argentina, conoces harto, te va a dar hartas caras conocidas. Al igual que Más que Rivales, Seba, no es una serie para ver en el living, con la familia, porque también También tiene cosas medias hot. Sí, tiene hartas cosas hot, sobre todo con la China Suárez. Ya el primer capítulo ya van a ver, así que ver con discreción la primera temporada en El Barro también andaba por ahí, y esta segunda temporada sigue esa lógica, pero dentro de todo son series muy interesantes, muy entretenidas y que tienen además este elemento pop, que en este caso es la presencia de la China Suárez, para que ahí evalúen si es buena o mala actriz. Ahí ustedes mismos lo puedan juzgar. Y lo mismo que pasó con la primera temporada, no es el marginal, pero vale la pena igual. Sí, exactamente. Me gusta tu resumen, Seba, porque claro, no va a alcanzar los ribetes del marginal, ni de popularidad, ni de calidad, ni de originalidad, porque es una historia que ya se contó, pero sí es una serie que cumple bastante bien con lo que pretende. Buenísimo, buenas historias las que nos ha traído Pato Lizama en esta jornada con su columna de series en el streaming, así que nos vamos con harto panorama para la casa, Osvaldo, y eso nos pone contentos. Sí, harta cosita antes del festival. Yo desaparezco hasta marzo, me parece, porque ya viene el festival de festivales, nos metemos en espectáculo acá en Cooperativa de cabeza con eso, así que yo creo que nos escuchamos en marzo, Seba. Es así, también tenemos cobertura especial acá. Bueno, nos consume a todos. Va a estar todo el equipo de Cooperativa.cl, ahí en la sección Magazine, todas las noticias, y también acá en Una Nueva Mañana en Cooperativa tenemos una cobertura pero completísima de lo que va a ser la fiesta Viña Marina. Ya desde el día viernes ya nos empezamos a meter en materia. Sí, ya estamos Osvaldo, preparados ya. Eso. Buena cobertura, es todo un cuento la cobertura de Viña, así que usted ya tiene varios Viñas en el cuerpo, así que... Sí, tenemos hartos Viñas. Así que pero de taquito la van a sacar. No deja de ser importante y es como marca el final del verano. Al final. Sí, es un evento que queremos harto. Ya, pásenlo súper bien en Viña y atentos a sus reportes ahí en Cooperativa.cl. Un abrazo, Seba. Que esté muy bien. Chau. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Ahí están sus mensajes, como ellos muchos hemos escuchado esta mañana, y claro, está Salvecorp, está la Cruz Roja, hay distintos lugares donde se recibe la sangre. Uno de ellos es la Casa del Donante Altruista del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, la posta central que todos conocemos, que ese es el nombre que hoy por hoy tiene, donde también están sumamente preocupados por esto. Cintia Álvarez es coordinadora justamente de esta Casa del Donante Altruista y queremos conversar con ella esta mañana acá en Cooperativa. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. Hola, Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, preocupa porque Chile tiene una tasa bastante menor que la recomendada por la OMS en cuanto a donación de sangre. Sí, claro. Yo me quiero tomar de las palabras de la auditora del último audio que escuchamos para decirles efectivamente que donar sangre es donar vida. En realidad, durante todo el año necesitamos donantes de sangre. En esta época en particular, donde en Santiago vemos menos gente en realidad, se puede notar un poquito menos la donación voluntaria, pero todo el año es necesario que donemos sangre porque la sangre es parte del tratamiento de los pacientes y por lo menos hasta ahora la única forma de obtenerla es a través de la donación. A juicio de ustedes, ¿por qué creen que cuesta tanto y que solamente termina siendo, o no solamente, pero buena parte de la captación se hace en base a las urgencias que tienen nuestros cercanos y conocidos? Esto es un tema cultural en realidad. Nosotros en la Casa del Donante trabajamos harto nuestras estrategias de marketing para tener una base de datos de donantes que son bien fidelizados, pero hay que hacer un trabajo a largo plazo en realidad, tomar desde chicos a los potenciales donantes para que se cree una cultura de donación. No solo cuando un familiar lo necesite o le pase a algún amigo, como te decía adelante, todo el año necesitamos donantes, no hay que esperar a que a alguien le pase algo para acercarse a donar. Ahora, hablemos un poco de los números. La data que yo tengo, no sé cómo es en el caso de ustedes o si manejan la info general, pero lo que reporta la Organización Mundial de la Salud es que la tasa de donación es de 17 por cada 1.000 habitantes, es decir, muy por debajo del promedio de otras naciones. Claro, ese es el dato que nos entrega la Organización Mundial de la Salud y que se compara en realidad como con otros países a nivel mundial donde la tasa es mucho más alta en relación a 20 donantes por cada 1.000 habitantes. Nosotros, como te digo, en la posta central manejamos una tasa de donantes que iguale acorde a la necesidad que tiene nuestro hospital, que es un hospital de alta complejidad.
donde tenemos pacientes, por ejemplo, los pacientes gran quemado que requieren una gran cantidad de donantes durante un largo periodo de tiempo. Y tenemos nuestros donantes que vienen efectivamente cada 3 o 4 meses, dependiendo si es hombre o mujer. Ahí hay que enfocar las estrategias solamente. Esto, como te digo, es variable. Nosotros es oferta y demanda. Según cuántos pacientes van ingresando es donde necesitamos más o menos donantes, pero la idea es mantener una cantidad constante durante todo el año. ¿Por qué tiene que ser altruista? Yo conversaba la otra vez con un amigo que vive en Estados Unidos y él me decía, yo acá soy donante de sangre, pero eso me permite acceder a distintas cosas, desde hasta descuentos en el supermercado, la farmacia o cosas por ese estilo, en el fondo como ciertos estímulos como para que gente pueda acceder a ser donante. Y otra persona que estaba en la conversación decía, bueno, pero es que ahí se pierde un poco el espíritu altruista. Y ahí viene la gran duda, ¿por qué tiene que ser altruista la donación de sangre? El donante altruista es el donante que se considera más seguro porque no viene con tal de conseguir algo a cambio. En general, cuando tú vienes por algún familiar, tienes la preocupación detrás o puedes pensar que tu sangre va a llegar a ese paciente en particular, entonces puedes tener un poquito la obligación de que sí o sí cumplas con todos los requisitos. Cuando tú eres altruista, vienes desinteresadamente a donar, por lo tanto no estás buscando algo a cambio. Esto de los premios que se dan como en otros países no es muy bien visto porque en el fondo la gente podría venir solo por eso. La idea es que fomentemos la donación como algo voluntario, sin que consigas algo a cambio. Déjame ser abogado del diablo. A lo mejor, claro, no sería el altruismo, no tendría altruismo, no sería voluntario, pero a lo mejor se podría alcanzar más fácilmente las cuotas o las metas de sangre. Es que ahí están las estrategias que genera cada banco de sangre, cómo llegamos a hacer que la gente tenga esta cultura de donación frecuente cada 3 o 4 meses. Yo creo que va más allá como por generar la satisfacción de saber que con una donación tú puedes llegar a salvar 3 vidas, que es en el fondo el objetivo de la donación. Que un súper dato ese, como para dejar de darle vueltas, pensarlo y decidirse. Expliquemos a la gente que no sabe, que no conoce cómo es el proceso de dar sangre, en qué consiste. Uno pide una hora, uno llega y va, cuánto tiempo demora, qué es lo que le hacen, la aguja, que muchos dicen, oye, la panza aguja. Contemos un poco cómo es el proceso de la donación. Sí, esto se trata de derribar mitos. La gente cree que el proceso de donación es súper largo. En general dura en un tiempo promedio 30 a 40 minutos. La mayoría de los bancos de sangre tienes que agendar una hora. Nosotros aquí en la Casa del Donante, si tú eres voluntario, tienes prioridad de atención. Por lo tanto, puedes acercarte de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde sin necesidad de agendar y te vamos a atender igual. Como te digo, son 40 minutos en promedio. Primero hay un profesional que es el tecnólogo médico quien te hace la entrevista. Se evalúa eso en base a una normativa. Si es que cumples con los requisitos en base a esta evaluación, tú pasas a donar. El proceso de donación es cortito, de 5 a 10 minutos dura la extracción. Y después te dan una colación, te toman los signos post-donación. Nosotros aquí como sello institucional también tenemos que hacer una hemovigilancia después de la donación, donde nos preocupamos de que el donante no solo se vaya bien de aquí, sino que en los días posteriores, hasta las 72 horas, esté bien después de donar. Creo que te podría pasar al donar. Tiene más que ver con las reacciones que son propias de donar, por ejemplo. Por eso es que uno hace mucho hincapié en que la gente haya dormido bien, coma bien antes, porque podrías marearte, por ejemplo, una fatiga. Podría bajarte la presión. Estos días de calor, si la gente no se hidrata bien, puede que se sientan más fatigados o con un poquito de dolor de cabeza. Todo eso nosotros lo hacemos en la entrevista y durante todo el proceso, hacer hincapié en estas recomendaciones. Más allá de eso no pasa nada, el proceso de donación es muy seguro tanto para el que dona como para el que va a recibir su sangre. La aguja no duele. No, la gente que hace la flebotomía es gente con mucha experiencia. En sí, las agujas, el bisel de la aguja está hecho para que no se sienta mucho el pinchazo, pero claro, hay que sentirlo al final. Es un pinchacito, ¿no? Es una picadita, claro. Sí, un ratito. No más allá de eso no pasa nada. Ya, buenísimo. Oye, hay, así como escuchábamos el mensaje de nuestra amiga, durante la mañana nos han llegado harta gente que nos ha mandado preguntas. Ya te voy a hacer algunas que anoté, pero tenemos una justamente que nos hace una auditora de Cooperativa. Siempre doné sangre en mi juventud, pero después de 4 hijos y después de los 50 años ya no me aceptaban, lo cual me produjo una gran pena porque siempre la sangre es necesaria. Y yo siento que soy una superwoman y que mi sangre es súper, pero bueno. Por otro lado, tengo un sobrinito que ha tenido
episodios de hemólisis con sus consecuentes anemias y ha requerido más de 60 transfusiones, son mini transfusiones, pero se han visto bien justos con la existencia de sangre disponible. Así es que yo les recomiendo a todos quienes puedan, quienes estén sanos, a donar. A todo esto mi sobrinito está bien. Gracias. Qué bueno, súper buena noticia. Sí, se ha hablado harto del tema de la edad. Aquí ella nos dice 50, otros nos han dicho 60. Entiendo que en el caso de ustedes 65. ¿Hay una tabla rasa, hay una norma única o depende mucho del centro de recolección? No, todos los bancos de sangre nos regimos por una normativa que es la norma 212, donde se están establecidos todos los requisitos para donar. En cuanto a la edad, se puede donar hasta de 17 hasta los 65 años, como en términos generales. Sin embargo, desde los 60 a los 65, si es que tú es primera vez que donas, tiene que ser un médico el que autorice que estás en condiciones como óptimas para poder donar. Uh-huh. Entre los 65 y 70 tienes que ser un donante muy fidelizado, tener varias donaciones durante el año para que puedas seguir donando hasta los 70 años. Pero en términos generales, de los 17 a los 60, no hay ni un problema en términos de edad de que puedas donar. Ahí ya el profesional tecnólogo médico, quien hace la entrevista, tiene que evaluar otras cosas, pero solo por la edad sería hasta los 60 sin problema. Y eso es que puedes extenderlo en base al historial de donaciones y lo otro, lo de los 60 a 65, en base a un certificado médico simple que puede extender el médico de cabecera de uno, ¿no? No, en general los bancos de sangre, algunos cuentan con un médico, quien es el que hace la evaluación ahí en el momento en que la persona se acerca a donar. Ya, y para extenderla de 65 para arriba, eso es por una conducta casi ejemplar, ¿no? Sí, son donantes muy fidelizados que vienen cada 3 meses y ahí el médico es el que autoriza que sigan en condiciones para donar. El tipo de sangre, porque sabemos que hay sangres más escasas que otra, también determina que pueda ampliarse ese plazo, ¿no? No. La edad es el rango que determina hasta qué minuto tú puedes donar. Y los donantes más escasos en general se habla del donante O negativo, porque es el donante universal. Claro. O sea, es el que le puede donar a todos los grupos, sin embargo, él solo puede recibir de otro O negativo. Conozco un caso muy cercano, mi hija, que es así que y mi papá también es así que conozco bastante de cerca eso. Es bueno, pero tiene ciertas complejidades en caso de que se necesite. Oye, más temprano nos mandó un mensaje un amigo que decía, yo era donante altruista, participaba, era recurrente mi presencia, fui al dentista, me hicieron un implante con injerto de hueso, lo declaré en la siguiente asistencia y me dijeron, no más, no se puede recibir tu sangre. ¿Por qué? También eso está normado, ahí es el tecnólogo médico el que evalúa, sin embargo eso tiene que ver con el origen de ese trasplante dental. Si es que el donante sabe el origen, por ejemplo, fue de origen sintético, no habría problema en que él siga donando. Sin embargo, cuando se trata de dispositivos médicos que son de origen animal o fue otra persona quien te donó, ahí no podría seguir donando. ¿Nunca más? Pero todo esto está... No, nunca más. Eso todo está normado, como te digo. Pero todo esto va de la mano de la evaluación del tecnólogo médico. ¿Podría ser así y que el tecnólogo lo evalúe positivamente y pueda ser donante igual? Dependiendo del origen, como te digo. Perfecto. Si el donante sabe el origen del trasplante, ahí uno hace la evaluación. Perfecto. Tatuajes. Otra pregunta recurrente de nuestras amigas. Piercing. También hemos tenido consultas sobre eso. ¿También tienes que dejar de ser donante en caso de que hagas alguna de estas cosas? ¿No es necesario? ¿Cómo se evalúa eso? No, eso es una exclusión temporal. Si es que pasaron 6 meses después de tu último tatuaje o piercing o algún tratamiento que incluya agujas en el fondo, ahí podrías seguir donando después de los 6 meses sin problema. Ya, o sea, no hay mucho asunto y hay que tener claro, eso sí, las fechas. Tal cual. Ya, y para ser donante altruista, ¿cada cuánto tiempo tengo que ir a dar sangre o cada cuánto tiempo puedo ir a dar sangre? En el caso de los hombres donan cada 3 meses y en el caso de las mujeres la donación se hace cada 4 meses. Ya, y eso tiene que ser así, no te puedes saltar ni una, sí. o hay cierta excepcionalidad en caso de que ya tengas una constancia. Sin excepciones. 3 meses en el caso de los hombres, 4 meses en el caso de mujeres. Ya, y en ese caso la donación se hace siempre en el mismo lugar. Es decir, por ejemplo, en la casa del donante altruista de ustedes, o a lo mejor si me voy de viaje puedo hacerlo en otro lado y lo certifico. ¿Cómo se acredita finalmente eso? Claro, o sea, en el fondo tú te puedes acercar a cualquier casa del donante que tengas más
a la mano. mano. Pero en general, cuando uno ya es donante de un lugar, la gente, yo te hablo como por la experiencia de nuestros donantes de aquí de la Posta Central, terminan solo viniendo a este lugar. Claro. Entonces tú los fidelizas. Sí, eso es bueno, obviamente, ya se conocen y todo. Oye, a propósito de lo que hablábamos, esto de a lo mejor te tocó un viaje y te pilló en regiones, entiendo, no sé si tú manejas la data, pero si la manejas ahí nos cuenta, de que la situación en regiones es incluso más compleja en permanencia, o sea, durante todo el año, incluso que en la capital. Sí, o sea, como te decía al principio, en general siempre necesitamos sangre. No tiene que ver como con una distribución geográfica. Los donantes, o sea, los pacientes en el fondo van a llegar al hospital donde estén, donde les corresponde. Así que todos los bancos, y este es un llamado que se extiende como a todos los auditores que se puedan acercar a cualquier banco que les quede cerca, o aquí a la Posta Central, obviamente, para que hagan su donación, porque los pacientes no pueden esperar. Tenemos que disponer de este recurso. Y no le tomamos el peso muchas veces al hecho. Uno cree que de alguna forma va a terminar resolviéndose el problema o va a aparecer, pero efectivamente en muchas situaciones, y en hospitales como la Posta Central, que tienen un movimiento, una circulación de pacientes que llegan en distintos grados y condiciones de salud y que requieren de la sangre, efectivamente en algún minuto puede acabarse y se puede poner todo ahí en un punto suspensivo. O sea, nosotros trabajamos para que eso nunca pase. Nunca vamos a condicionar, aquí en la Posta Central por lo menos no se condiciona la atención del paciente en base a si trae o no donantes. No, lo entiendo, pero la gente pueda movilizar y conseguir sus donantes para que otros también así lo dispongan. Lo entiendo, Cintia, pero a veces la necesidad es profunda y a veces efectivamente se plantea que, por ejemplo, para cubrir la necesidad de transfusión diaria en la región metropolitana se necesitan 400 donaciones diarias y ahora se llega solo a 250. O sea, si hace un cruce matemático, en algún minuto te va a faltar en serio. Claro, así va funcionando esta demanda con respecto a los donantes. Por eso es que las estrategias de cada banco de sangre se apuntan ahí. Nosotros trabajamos en realidad para nunca estar al límite. Este es nuestro enfoque. Tiene una reservita ahí, por supuesto, para cualquier emergencia. Y no poder condicionar la atención del paciente en base a este recurso. A que traigan sus propios donantes. Es Cintia Álvarez, coordinadora de la Casa del Donante Altruista de la Asistencia Pública. Las coordenadas, cómo la gente se comunica con ustedes, cómo pide la hora, cómo se postula para ser donante altruista, cómo se ejecutan esas operaciones. Mira, nosotros aquí en la Posta Central, nuestra dirección es Curicó 345 y estamos todos los días de lunes a viernes de 8:15 a 6 de la tarde. La idea es que la gente pueda agendar una horita, pero como yo te decía, igual pueden acercarse de forma voluntaria porque nosotros atendemos en horario continuado. Pueden hablarnos a nuestro número de WhatsApp, que lo voy a dar ahora, que es el +569 973 10041, y ahí pueden agendar hora o hacer preguntas como lo típico que siempre las dudas salen. Repitamos el número, por favor, sí. Ok, +569 973 10041. Perfecto. Y ahí se responden todas las dudas y a propósito de esto del si puedo o no puedo ser donante. Sí, y también estamos en Instagram. Nosotros por Instagram contestamos hartas preguntas también, y es Casa del Donante Altruista WAP. HUAP. HUAP. Ahí está para que también puedan seguirlos en Instagram y también a través de mensajes poder ahí hacer todas las consultas. Súper aclaratorio, Cintia Álvarez, coordinadora de la Casa del Donante Altruista del Hospital de Urgencia Asistencia Pública aquí en Santiago. Ojalá que todo esto sirva. Todas estas conversaciones yo creo que generan debate y muchas veces empujan las ideas que puedan ser parte de esto, porque es muy, muy importante y trascendente. Gracias por responder la llamada y las preguntas de las amigas y amigos de Cooperativa. Gracias, Sebastián, por la invitación. Estamos súper agradecidos. Siempre es importante hablar sobre la donación de sangre y dejar el mensaje para que se acerquen a donar. Recuerden que con una donación pueden salvar hasta 3 vidas, así que acérquense al banco más cercano, sobre todo aquí a la Posta Central. Los esperamos. Que les vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Hasta luego. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.